Transformación de la energía eólica en energía eléctrica. Las aspas de un aerogenerador o turbina eólica funcionan de forma similar a las alas de un avión. El viento sopla por ambos lados de las aspas, pero, debido a su diseño aerodinámico, la presión del aire es mayor en un costado y menor en el otro. Esta presión irregular hace girar las aspas alrededor del rotor. Es decir, capturan la energía del viento y la transforman en energía mecánica. En su parte posterior, los aerogeneradores tienen una veleta que los orienta en la dirección del viento. En aerogeneradores grandes, el rotor está unido a un eje de baja velocidad conectado a un multiplicador, que incrementa la velocidad de rotación hasta 100 veces en el eje de alta velocidad para que el generador eléctrico convierta la energía mecánica en energía eléctrica. En aerogeneradores pequeños, el rotor está conectado a un eje de transmisión directa que necesita alcanzar cierta velocidad para que el generador produzca energía. El viento es el factor más importante para el desempeño adecuado de una turbina eólica. La mejor forma de aprovecharlo es situando el aerogenerador sobre una torre lo suficientemente alta para que no haya obstáculos. Además, la velocidad del viento aumenta con la altura y, como consecuencia, también aumenta la eficiencia de producción energética de los aerogeneradores. Antes de iniciar la instalación, evalúa las necesidades del cliente y las propiedades del recurso eólico en el lugar. Existen aerogeneradores que producen energía eléctrica en corriente continua y otros que la producen en corriente alterna. La corriente continua mantiene un valor de voltaje constante, que puede ser positivo o negativo. Se produce dentro del generador eléctrico, a partir del movimiento de las aspas de la turbina, y puede almacenarse en baterías con ayuda de un controlador o regulador de carga. La corriente alterna cambia la polaridad de su voltaje, es decir, alcanza máximos positivos y negativos pasando por cero. Este cambio de polaridad ocurre 50 o 60 veces por segundo. Se conoce como frecuencia y se mide en hertz. La energía proveniente de los aerogeneradores entra a un inversor que la transforma de corriente continua en corriente alterna. La corriente sale con las mismas características que la proporcionada por la red eléctrica de cada país. Voltaje en un rango de 110 a 127 volts o de 220 a 240 volts, y una frecuencia de 50 o 60 Hz. De esta forma se conecta al panel de distribución eléctrica de la casa o inmueble, y este la distribuye a las luminarias, toma corrientes y por último al medidor bidireccional instalado por la compañía eléctrica. El medidor bidireccional se encarga de cuantificar la energía producida por los aerogeneradores, la demandada por el usuario a la red de distribución y calcular la diferencia entre las mismas para determinar la tarifa de consumo eléctrico. Los aerogeneradores que producen energía en corriente alterna se conectan a un transformador que baja el nivel de voltaje o tensión para que coincida con los niveles de la red eléctrica de cada país. Voltaje en un rango de 110 a 127 volts o de 220 a 240 volts y una frecuencia de 50 o 60 Hz. Es importante que te familiarices con cada uno de los componentes del sistema de energía eólica y sus respectivas funciones. Consideraciones previas de instalación. Para obtener la mayor cantidad de energía posible de una turbina eólica o aerogenerador, debes tener en cuenta los siguientes factores. Condiciones del viento de la zona, como la dirección predominante y la velocidad. Puedes deducir la dirección predominante del viento viendo sus efectos deformantes en la vegetación. Y para conocer la velocidad, puedes revisar vía Internet los datos registrados por las estaciones meteorológicas automáticas ubicadas en diversas zonas, accediendo al portal en línea del Servicio Meteorológico de tu país. Asegúrate que los datos anteriores se encuentren en un rango que coincida con los siguientes datos proporcionados por el fabricante. Velocidad mínima para el arranque. Las aspas comienzan a moverse. Velocidad nominal. A esta velocidad el aerogenerador alcanza su máximo rendimiento. Y velocidad de sobrevivencia. Los aerogeneradores tienen un sistema de paro para evitar dañarse cuando el viento alcanza esta velocidad. Orientación del aerogenerador. A sotavento o a popa. La hélice o el rotor se colocan en la dirección del viento.
La orientación de la turbina es automática. A barlovento o a proa, la hélice o el rotor están de frente al viento. El aerogenerador necesita un dispositivo de orientación, en estos casos, como una veleta. Emplazamiento del aerogenerador. Libre de obstáculos. El aerogenerador debe colocarse a una distancia y una altura en la que reciba el flujo del viento sin turbulencias generadas por obstáculos, como árboles y construcciones. De lo contrario, su generación de energía disminuirá entre un 15 y un 25%. Además, experimentará daños por fatiga que reducirán su vida útil. Superficie firme. Verifica que las condiciones del suelo o techo puedan soportar el peso de la torre y el aerogenerador.